Voy a... ¿A dónde estás? La diapositiva del día de hoy. Un ratitito. Está. Cerro. Un minuto que está cargando ya, un ratito. Miss, ahora todos los profesores deben de estar con ese fondo virtual, ¿no, Miss? Sí, mi corazoncito, porque es Navidad, pues, ¿no? Es Navidad Newton. Exacto, así es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, se escondió, se escondió. Aquí estás. Ok. Ok, esta es la diapositiva del día de hoy, solo 4 preguntas y la ilustración, ¿ya? Empezamos, nos quedamos en la página 74, empezamos con la 74. ¿Qué le pasó a la hermana de Pip? Página 74, ¿ya? A ver, levantó su mano, Vani, no, perdón, primero es Doménica, después viene Vania, a ver, déjeme ver el orden, Vania, y de ahí Giuseppe, y de ahí Nicole Béjar, ¿ya? Primero, Doménica. Empezamos contigo, Doménica. Ok, Miss Pip quiere ser un caballero. Es muy triste avergonzarse del propio hogar. Nuestra casa nunca me había parecido acogedora a causa del mal genio de mi hermana, pero yo había conseguido que al menos me resultara un lugar aceptable. De niño veía la salita como un elegante salón, la cocina como un digno aposento y la fragua como el camino que me conduciría a la madurez y a la independencia. Sin embargo, después de visitar durante un año Estela y la señorita Havisham, todo en mi casa se me antojaba tosco y vulgar. En mi infancia había soñado con ser herrero, pero ahora me sentía atrapado por un peso mucho mayor que el del yunque. Me horrorizaba la posibilidad de levantar la vista un día y encontrar el rostro de Estela en mi ventana mirándome con desprecio, mis manos y mi cara ennegrecida por el carbón. Solo el ejemplo de Joe me impediría quejarme. Y por resto, Respeto. y por el respeto, a él cumplía con mi deber sin rechistar. A menudo venía a ayudarnos un hombre del pueblo que se llamaba Orlick. Era un tipo forzudo y huraño que caminaba encorvado con ojos fijos en el suelo y me tenía mucha inquina. Cuando yo era pequeño, me decía para aterrorizarme que el demonio habitaba en un negro rincón de la fragua y cuando crecí y, y Y cuando cuando era entré, creciente, como si tuviera entré a celos. trabajar, te he salteado una línea, corazón. Ah, Cuando entré a trabajar, cuando entré a trabajar como aprendiz, comenzó a tratarme con una hostilidad creciente, como si tuviera celos de mí y temiera perder su puesto. Una mañana le recordé a Joe que me debía una tarde libre. Vaya, jefe, se quejó Orly. Si
usted le da una tarde libre al pequeño Pip, debería darle otra al viejo Orlick. Aunque Orlick no debía de tener más de 25 años. Solía hablar de sí mismo como si fuera una persona de cierta edad. ¿Y para qué quieres tú una tarde libre?, preguntó Joe. ¿Y Pip? ¿Para qué la quiere Pip?, contestó Orlick acalorado. No te cabrees, Pip. Tiene que ir al pueblo. Me cabreo si me da la gana, gruñó Orlick. Vamos, jefe, déjense ya de favoritismos. Joe se negó a continuar hablando hasta que Orlick se calmara. Así que todos seguimos golpeando el yunque un rato después. Joe le preguntó si estaba más tranquilo y Orlick, entre dientes, dijo que sí. Bueno, prosiguió Joe. Pues como trabajas tan bien como cualquier otro, nos tomaremos una tarde libre. Mi hermana, que hasta aquel momento había permanecido callada en el patio, se asomó a la ventana y gritó: «Hay que ser idiota perdido para regalar días de fiesta a un gandul y a un bribón como este. Ay, si yo fuera patrón y no pedazo de alcornoque que manda sobre estos imbéciles. Ya. Si pudiera ustedes, sería el patrón de todo el mundo. Bruja, replicó Orlick. Déjala en paz, le dijo Joe. ¿Qué ha dicho?, chilló mi hermana, fuera de sí. ¿Qué me ha llamado ese tipejo Pip? ¿Cómo se atreve a insultarme delante del hombre que prometió protegerme hasta la muerte? Agarradme que lo mato. Yo sí que lo agarraría a usted si fuera mi mujer, masculló Orlick. La agarraría y le metería la cabeza en el barreño de agua hasta ahogarla. ¿Ha ido más? Continúa Vania. Ok, Miss. ¿Qué podía hacer Joe si no plantar cara a Orlick? El tipo se puso en guardia, y así, sin quitarse sus chamuscados mandiles, el jefe y su empleado se enfrentaron como dos gigantes. Pero como no había nadie en el pueblo capaz de vencer a Joe, Orlick fue a parar de un tremendo puñetazo al lugar donde apilábamos los sacos de carbón. Joe salió entonces para atender a mi hermana, que se había desmayado, y cuando volvió a la fragua, encontró a Orlick trabajando como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. Aquella noche fui como de costumbre a la escuela nocturna, aunque el trabajo como aprendiz me robaba gran parte de mi tiempo. Yo no había dejado de estudiar. Además, me esforzaba en enseñarle a Joe todo lo que iba aprendiendo, pues creía que solo de aquel modo él sería más digno de mi compañía, y Estela lo tendría en mejor consideración. Al regresar a casa me encontré con un gran alboroto en la fragua. Sorteando a los vecinos, conseguí entrar en la cocina. El médico y Joe estaban inclinados sobre mi hermana, que yacía inmóvil y con los ojos cerrados en el suelo. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Joe me explicó que al volver de la fragua le había encontrado así. Al parecer, alguien le había golpeado en la cabeza con un objeto muy pesado. Mientras el médico intentaba reanimar a mi hermana, recordé la ferocidad con que aquella misma mañana Orlick la había insultado. Poco a poco en mi cabeza se abrió paso la imagen de sus brazos largos y fuertes, enarbolando el mazo sobre la fragua. Y no tuve ninguna duda
de que el muy bestia había intentado matar a mi hermana. Con todo, como carecía de pruebas que inculparan a Orlik, me vi obligado a guardar silencio. Mi hermana sobrevivió a la terrible agresión, pero su salud quedó muy maltrecha. El médico nos explicó que difícilmente podría recuperarse y no se equivocó, porque a partir de aquel momento mi hermana se convirtió en un ser silencioso e indefenso, incapaz de levantarse de la cama sin ayuda. Aún recuerdo la desolación con la que yo me decía al borde del llanto. Ha ido Era mal. una, Termina la frase y ahí termina. era una mujer tan hermosa, Pip. Ha ido más y después continúas tu Vania, ¿ya? Para que termines esa página. Pero ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué le pasó a la hermana de Pip? Le golpearon con un objeto pesado en la cabeza. Ajá, ¿y quién fue? Y la encontraron en Supuestamente. el piso, El sospechoso desmayada. puede ser Orly. Orly, ¿no? Supuestamente. Es sospechoso, Es sospechoso, es sospechoso. Muy bien, ¿qué le pasó a la hermana de Pip? Ahí contestamos. A la hermana de Pip. A la hermana de Pip. A la hermana de Pip. Alguien le había golpeado la cabeza. Alguien le había golpeado la cabeza. A la hermana de Pip, alguien le había golpeado la cabeza con un objeto muy pesado. Alguien le había golpeado la cabeza con un objeto muy pesado. Punto seguido. El sospechoso era Orlik. El sospechoso era Orlik. Porque esa mañana era Orlik. Miss, en la primera pregunta de qué le pasó a la hermana de Pip, tenemos que poner, la golpearon, ¿no? Sí. En la cabeza. Sí, ajá. Era por... ¿En qué me quedé con ustedes? Ya me... ¿En qué me quedé, chicos? Sospechoso era Orly porque esa mañana. Ajá. Era Orlik porque esa mañana había discutido o habían tenido una discusión, póngale mejor, ¿ya? Porque esa mañana habían tenido una discusión. Porque esa mañana habían tenido una discusión. Segunda pregunta, dice, ¿qué le confesó Pip a Biddy y por qué? Continúa Vania y terminas con esta página y sigue Giuseppe, ¿ya? Continúa. Ok, Miss. Era una mujer tan hermosa, Pip. Curiosamente, con la enfermedad, el carácter de la señora Joe mejoró muchísimo, hasta el punto de convertirse en una persona paciente e incluso afable. Mientras le buscábamos una enfermera, una triste casualidad acudió en nuestra ayuda, la tía abuela del señor Wopsle. Abandonó la costumbre de vivir a la que tan tercamente se había aferrado, y como Biddy se quedó sola, le propusimos que pasara a formar parte de nuestra familia. Fue así como Biddy se convirtió en mi mejor amiga. No era hermosa y me parecía algo vulgar, sobre todo cuando la comparaba con Estela, pero tenía unos
un aspecto agradable y era dulce y comprensiva. Un hermoso domingo de verano, mientras yo cuidaba de mi hermana, Bidi y yo salimos a dar un paseo por el campo. Dejamos atrás el pueblo, la iglesia y el cementerio y nos sentamos en la orilla del río para ver pasar los barcos. Entonces decidí que había llegado el momento de abrirle mi corazón. Bidi, le dije, tras obligarla a prometer que me guardaría el secreto. Quiero ser un caballero. Oh, yo en tu lugar me quedaría como estoy, respondió. ¿Qué conseguirías con ser un caballero? Créeme, Bidi, le dije con aspereza. Tengo mis motivos. Tú sabrás lo que te conviene, Pip. Pero ¿acaso no serías más feliz si continuaras siendo lo que eres? Bidi, exclamé, yo no soy feliz. Odio mi vida y mi trabajo. Así que no digas tonterías. ¿He dicho alguna tontería? Preguntó, enarcando las cejas. Sí, es así. Lo siento. No era mi intención. Yo solo deseo verte feliz y satisfecho, Pip. ¿Algo más? Giuseppe. Pues entiende de una vez por todas, Bidi, que nunca seré feliz con una vida como la que llevo ahora. Es una pena, dijo ella, moviendo la cabeza con tristeza. Ojalá la fragua me gustara la mitad de lo que me gusta cuando era pequeño. Me lamenté, mientras arrancaba puñados de hierba del suelo. Eso sería mucho mejor para mí. Al terminar mi aprendizaje, Joe y yo nos habríamos hecho socios, e incluso hubiera podido casarme contigo. Te hubiera gustado, ¿verdad, Bidi? Bueno, no soy demasiado exigente. La respuesta de Bidi me pareció poco halagueña, pero yo sabía que ella no tenía mala intención. En lugar de eso, añadí, masticando unas briznas de hierba, ya ves cómo estoy, insatisfecho e intranquilo. ¿Y qué me importaría ver a mí ser vulgar si nadie me lo hubiera dicho? Bidi se giró, me miró con mucha más atención de la que había dedicado a los barcos, y dijo, eso no es verdad, tú no eres vulgar. Y quien te lo dijo fue muy descortés. Observó, volviendo la vista al río. ¿Quién fue? Me di cuenta de que había hablado demasiado. Ahora no tenía más remedio que contárselo todo. La joven que vi con la señorita Havisham, respondí. Es la mujer más bella que he visto jamás. Por eso quiero ser un caballero. Después empecé a tirar al río la hierba que había ido arrancando, como si tuviera la intención de arrojarme tras ella. ¿Quieres ser un caballero para humillar a esa joven o para conquistarla? Me preguntó Bidi tras una breve pausa, mientras estrujaba una hojita. No lo sé, respondí malhumorado. Porque si es para humillarla, prosiguió Bidi, me parece, aunque tú eres más listo que yo, que lo mejor que podrías hacer es olvidarte de ella. Y si es para conquistarla, creo francamente que no lo merece. Eso mismo pensaba yo, pero ¿cómo podía yo, un pobre chico de pueblo, eludir a la maravillosa contradicción en la que se ven atrapados hasta los hombres más sabios? ¿Cómo podía dejar de querer a Estela? Quizá tenga razón, le dije a Bidi, pero no pude evitar admirarla profundamente. Y, dicho esto, me tumbé boca abajo en el suelo y empecé a tirarme del pelo, como si estuviera loco. Bidi, que era mucho más sensata que yo, no se esforzó en razonar conmigo. Me cogió las manos y, suavemente, me las apartó de la cabeza. Luego me dio unas palmaditas de consuelo en el hombro. Me alegra que hayas confiado en mí, dijo Bidi. Puedes estar seguro, Pip, de que sabré guardar tu secreto. Y ahora, añadió, levantándose, vámonos a casa. Bidi, exclamé, abrazándola mientras le daba un beso. Siempre te lo contaré todo. Ya veremos qué pasa cuando seas un caballero, respondió con una sonrisa. De vuelta a casa, empecé a pensar que Bidi podía hacerme mucho más dichoso que Estela. Bidi no era insolente ni caprichosa, y jamás habría intentado herirme. ¿Cómo era posible, por tanto, que yo quisiera más a una joven soberbia y arrogante? Sin embargo, tenía tantas ganas de ver a Estela que resolví visitarla. Al día siguiente me dirigí a la casa Satis, pero estuve dando vueltas junto a la verja un buen rato antes de decidirme a llamar. Y, cuando lo hice, no fue Estela quien acudió a abrirme, sino la señora Sarah Pocket,
con su arrugada carita de nuez. Ahí nomás, yo creo que está ahí la respuesta, ¿verdad? ¿Qué le confesó Pip a Biddy y por qué? ¿Qué le confesó? Y le confesó que quería ser un caballero para conquistar a Estela. Para conquistar a Estela, ¿verdad? O es porque quiere conquistar a Estela. Ya, porque quería conquistar a Estela. Aunque también él tenía algo de duda, ¿no? Tenía un poquito de duda en ese momento. Pero realmente eso era lo que él sentía, lo que él quería. Ser un caballero para poderla conquistar, ¿ya? Colocamos ahí. Pip confesó a Biddy que quería ser un caballero. Pip confesó a Biddy que quería ser un caballero. Pip confesó a Biddy que quería ser un caballero porque quería conquistar a Estela. Porque quería conquistar a Estela. Porque quería conquistar a Estela. Esa es otra de las esperanzas, ¿no? Que se habla aquí en la obra. ¿Se acuerdan en el video? Hablaron de varias esperanzas. Por ejemplo, la esperanza de la señorita Havisham, la esperanza era de casarse en algún momento, ¿no? Y no se pudo lograr. En cambio, en el caso de Pip, la esperanza de él era ser caballero para conquistar a Estela, ¿no? Por eso que la obra se llama Grandes Esperanzas, ¿no? Ok, siguiente. ¿Quién era el señor Jagger? ¿Y qué informó a Pip? Página 81. Bejar. ¿Se encuentra Bejar? Porque antes estaba Sí, con Miss. problemita, ¿no? Saliste, ¿no, hija? Te sacó Sí, el mi Zoom. internet va lento. Sí, página 81. Ya, Miss. Cambio de fortuna. Un sábado por la noche, cuando se cumplían 4 años de la firma de mi contrato de aprendiz, tuvo lugar uno de los sucesos más importantes de mi vida. Yo estaba con Joe en los 3 alegres barqueros, sentado junto al fuego, mientras el señor Wopsle leía el periódico en voz alta. El sacristán narraba con truculencia, como si estuviera embadurnado de sangre hasta las cejas, los detalles de un crimen que había alcanzado cierta notoriedad aquellos días. El señor Wopsle gozaba con cada uno de los horribles adjetivos de la descripción y no dudaba en identificarse con los testigos que habían declarado en el juicio cuando adoptaba el papel de la víctima. Gemía débilmente. Me han matado. Y al ponerse en la piel del asesino aullaba. Te vas a enterar, al final, imitando el tono grave del juez, pronunció su veredicto. Homicidio con premeditación. Solo entonces reparé en un desconocido que apoyaba en el respaldo de un banco, nos miraba con desprecio mientras mordisqueaba uno de sus enormes dedos. Así que ese hombre es culpable, ¿eh? Dijo el desconocido de repente con una mirada de desprecio. Vamos, dígalo. Todo el mundo se sobresaltó, como si el desconocido fuera el mismo asesino. Caballero, dijo el señor Wopsle,
visiblemente molesto, pues no estaba acostumbrado a que le llevasen la contraria. Aunque no tengo el gusto de conocerle, yo digo que es culpable. Ya me lo imaginaba, pero ¿acaso ha interrogado usted a los testigos? ¿Acaso tiene usted pruebas que inculpen al acusado? No, balbuceó el señor Weasley. No, pues claro que no, replicó el desconocido. Pero ya lo he condenado. ¿No ha oído hablar usted de la presunción de inocencia? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y pensar que todos ustedes podrían ser miembros de un jurado. El desconocido se acercó un poco más al fuego. Nos miró uno a uno, como si conocieran nuestro secreto más íntimo y pudiera arruinarnos la vida divulgándolos. Buscó al señor Joseph Gargery, prosiguió mientras le observábamos acobardados. ¿Quién es? Soy yo, susurró Joe, levantando la mano. ¿Tiene usted un aprendiz llamado Pip? Continuó el extraño. Está aquí estoy, exclamé. El caballero no me reconoció, pero ya a él sí. Era el hombre que en mi segunda visita a la casa Satis me había dicho en tono amenazador: compórtate, muchacho, conozco bien a los de tu calaña. De nuevo tenía ante mí su gran cabeza y sus manos descomunales, y de nuevo sus ojos hundidos me contemplaban con interés. Quisiera hablar con ustedes dos en privado, dijo. Será mejor que vayamos a su casa, señor Gargery. En medio de la estupefacción general salimos los tres de la taberna y en silencio nos dirigimos a su casa. Una vez allí nos sentamos en la sala y el caballero, tras repasar sus notas, comenzó a hablar. Me llamo Gaggers y soy abogado. Tengo mi despacho en Londres, donde soy muy conocido. Debo tratar con ustedes un asunto algo extraño y confidencial. De hecho, si mi cliente me hubiera pedido consejo, yo no estaría aquí, pero no me lo pidió, así que aquí me tienen. ¿Ha ido más? ¿Continúa Ortiz? Sí, Miss. De repente, el señor Jaggers se levantó y, colocando la pierna derecha por encima del respaldo de la silla, se inclinó sobre ella. Continuó hablando con un pie sobre el asiento y otro en el suelo, mientras lo mirábamos atónitos. Bien, Jack Gargery, debo informarle de una oferta que afecta a su aprendiz. ¿Tendría usted algún inconveniente en cancelar su contrato? Piense que el chico saldrá muy beneficiado. ¿Desearía usted alguna compensación? Pues claro que no, dijo Joe, aturdido. ¿Cómo voy a interponerme en el camino de Pip? Muy bien, respondió el señor Jaggers. Recuerde lo que acaba de afirmar. ¿Se recordará? Repitió, como si tuviese a Joe por tonto al haber rechazado una compensación. Bien, debo comunicarle que este muchacho tiene un gran futuro por delante. Joe y yo nos miramos, boquiabiertos. Señor Pip, prosiguió el señor Jaggers, apuntándome con el dedo.
Va a entrar usted en posesión de una cuantiosa fortuna. Mi cliente desea que abandone inmediatamente este lugar y reciba la educación propia de un caballero. En pocas palabras, la de un joven con un gran porvenir. Joe y yo nos quedamos sin habla y nos miramos el uno al otro. Sentí que mi sueño se cumplía y que mis disparatadas esperanzas se veían superadas por la mismísima realidad. La señora Havisham iba a hacer de mí un caballero. Ahora, señor Pitt, continuó el abogado, voy a darle unas instrucciones muy precisas. En primer lugar, la persona a la que represento exige que lleve usted siempre el nombre de Pitt. Supongo que no tendrá usted ningún inconveniente en aceptar esta condición, pero si lo tiene, este es el momento de manifestarlo. El corazón me latía con fuerza y me costaba hablar, pero conseguí decir que no tenía inconveniente alguno. Muy bien, dijo el señor Jaggers. En segundo lugar, señor Pitt, el nombre de su benefactor permanecerá en secreto hasta que él mismo quiera revelarlo, cosa que hará en persona cuando lo considere oportuno. Tiene usted totalmente prohibido hacer cualquier averiguación sobre la identidad de su benefactor. Si abriga alguna sospecha, guárdesela para sus adentros, pero ni se le ocurra ponerse a investigar. Esta es la condición más importante y si tiene alguna objeción, debe manifestarla ahora. Hable. Yo balbucí con timidez que no tenía ninguna objeción. Lo cierto es que, aunque el señor Jaggers me llamaba señor Pitt, seguía apuntándome con su gran dedo y me miraba con aire amenazador, como si supiera muchas cosas que me podrían